Hola, soy Gasti. Y hace un año salí a unir Sudamérica a través de los Andes. Este año logré llegar a Ushuaia y fue un sueño cumplido. No, mira dónde estamos llegando, familia. Qué locura hermosa. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Ushuaia. Pero en el norte había quedado algo pendiente. Pasé por desiertos, minas de altura, hasta por la parte más alta de la Ruta 40, pero no logré llegar a La Quiaca, punto clave en este proyecto antes de salir definitivamente del país por Brasil. Pero para eso, primero hay que prepararse. Muy buena familia, ¿cómo están? Son las 3:30 de la tarde acá en mi casa en Villa Langostura. Me encuentro preparándome para salir a la temporada 3 del Proyecto Andes, de este proyecto de unir Sudamérica a través de la cordillera. Todavía no considero que empezó la temporada 3, me estoy preparando, así que este video es un video que está entre temporadas. La idea de este video es ir mostrándoles lo que voy haciendo para prepararme para salir ahora sí oficialmente a llegar al límite con Bolivia, que el año pasado no lo logré, para después salir definitivamente del país por Brasil. Por ahora lo que toca es dejar lista Andes. Ya estuvimos haciendo algunas cositas, le cambiamos el faro delantero, le cambiamos el cable que mide la velocidad y los kilómetros y la manija del freno que estaba rota. Todo gracias a Royal Enfield, que me enviaron una cajita con todo, unos genios, se pasaron. Y ahora lo que toca es dejarla totalmente lista para mañana, porque mañana tengo que cruzar a Chile a buscar una cajita con algunas cositas que van a mejorar los videos en el canal, que me envió un amigo, Fabi, que muchos lo deben conocer. Cuando estuve por Santiago de Chile estuvimos con él, así que la tengo que limpiar todo porque es un desastre, está re cochina Andes. Hay que limpiar la cadena, lubricar la cadena y mucho, y son las 4 casi de la tarde, así que me tengo que apurar porque el sol ahora en invierno se va temprano. La idea acá es con un cepillo y un poco de nafta se va limpiando todas las partecitas así, para que después con la hidrolavadora podamos remover bien todo. Sobre todo acá que se junta mucha tierrita para que no nos joda ahí el engranaje del piñón ni la cadena, para que nos dure lo más posible. Y así es como va quedando, ¿ven? Mucho más limpio que antes, ya con menos tierra. Después con la hidrolavadora vamos sacando todo. Ahora con una esponja y un poco de jabón vamos a ir pasándole a toda la moto, que está realmente muy sucia. No la lavo desde que llegué y ya pasaron varias semanas y necesita una buena lavada. Aparte estamos en época de invierno donde hay mucha sal, entonces no es bueno porque te empieza a oxidar. Todos los hierros estos igualmente están muy oxidados y los voy a tener que lijar, pintar, pero bueno, hay que tratar de cuidar lo más posible. Ahora toca hacer lo mismo con la nafta, pero con la cadena. Lo ideal igualmente es hacerlo con querosén, mezclar la nafta con querosén para cuidar los O-rings. Pero busqué querosén por toda Villa Langostura y no conseguí. Así que si alguien sabe dónde conseguir querosén en Villa Langostura, que me avise. Para la próxima limpieza de cadena poder cuidar un poco más los O-rings. Pero bueno, ahora lo voy a hacer rápido. La voy a lavar, le voy a sacar rápido la nafta, más que nada es para que afloje la mugre que tiene. Lo bueno es que limpiamos primero allá el piñón, porque si no cuando uno va dando vuelta a la cadena se le va pegando toda la mugre y es lo mismo que la nada. Y así quedó Andes, mejor de lo que estaba, desde ya les digo. Creo que nunca la vi tan sucia como hoy. Me costó muchísimo lavarla. Pero bueno, ahora toca recuperar energías, porque mañana tenemos que ir a Osorno a buscar algo muy especial para el canal y para los futuros videos, que me envió mi amigo Fabi, que me hizo el gran favor de encargarlo por mí allá. Y ahora estoy ajustando estos tornillitos, que tampoco tienen que estar tan ajustados, porque no saben lo que me costó
sacarlo de acá. Buen día familia. Son las 10:30 de la mañana y ya estamos yendo a Chile. Estamos teniendo muy buena suerte con el clima porque amaneció así, como ven, todo nubladito. Y eso es señal de que en la noche también estuvo nublado y no cayó helada. No hay hielo en la ruta, que es lo más peligroso en esta época del año. Está como queriendo lloviznar un poquito, pero por lo que vi no hay pronóstico de lluvia, así que me parece que vamos a tener un día hermoso. Tenemos unos casi 150 kilómetros para Osorno, 2 horitas y media por ahí, más o menos 3, haciendo aduana y todo. Miren cómo están esos charcos congelados, y eso que estuvo nublado, pero se ve que viene haciendo frío en estos días. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día. ¿Me rollo de gameplay? Sí. Bueno, aduana argentina hecha. Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Disfrutando de la mañana lluviosa con sol. Ahí está. Muchas gracias. Tremendo la poca cantidad de nieve que hay acá, Igual para mí mejor, pero miren lo que es. O sea, acá en esta época del año deberíamos de tener esa altura de esos caños de nieve o más. Acá se arman 3 metros de nieve, 4, pero ahora miren lo que es. Y estamos en pleno julio. Hoy es 18 de julio, familia, y miren cómo está. Y ya estoy muy cerquita del punto más alto, donde está el hito que divide los dos países, y eso está a 1300 y algo metros de altura. Es increíble la cantidad de pozos que hay acá, Encima con este clima se te empaña todo y apenas se ven los pozos, Supuestamente ahora del lado chileno lo van a arreglar y acá deberían de hacer lo mismo porque está bastante poseadita la cosa. Acá sí se quiere acumular un poco más, ¿ven? Habrá más de medio metro de nieve al costado. Ahora sí, familia, bienvenidos al hito entre Argentina y Chile. Acá estamos en Argentina y acá vamos para Chile. Acá están todos los camiones. Bienvenidos a Chile, familia, una vez más. Los turistas que nunca vieron la nieve. Esto más que nieve, te diría yo que ya es hielo. Y está fresquito el asunto, Así como no quiere la cosa. Saludamos a los camioneros. Está fresquito, pachombo acá. Uy, se levantó un viento y estamos en medio de la nube, Yo si no voy con el visor abierto no veo a pasar esta parte que es la más difícil de la ruta. Creo que logramos pasar ya la parte más difícil. Acá se ve todo mucho más así, despejadito. Bajamos bastante. Me parece que ya estamos por llegar a la aduana chilena. Momento de hacer aduana chilena. Todos los trámites hechos. Entregamos el papelito y ya tengo acá en Andes la navegación que me indica dónde tengo que ir gracias a los datos ilimitados que tengo con Holafly. Ya saben que siempre cuando paso a otro país, ya sea Chile, Brasil, en cualquier parte del mundo, me manejo con Holafly. Lo bueno que tenés es que tenés datos ilimitados, no tenés que ir comprando todo el tiempo y mantenés tu número de teléfono. En todo mi trayecto por la carretera austral me sirvió un montón y ahora que estoy yendo a buscar la cámara para poder manejarme con Google Maps y también responder WhatsApp, emails durante el día, lo uso y va perfecto. Obviamente que cuanto más días los contrates, mejor, más accesible va a ser. Pero aparte de eso, les voy a dejar en la descripción del video un link con un 5% de descuento para que ustedes puedan aprovecharlo. Y ahora sí, sigamos viaje, que nos quedan más o menos 1 horita y algo de viaje. ¡Bienvenidos a Chile! Muchas gracias. Ya estoy en casa y no llegué a mostrarles cuando abrí el paquete de la emoción que tenía. Es más, estoy grabando con lo que me llegó en ese paquete. Sí, familia, es una nueva cámara con la que voy a estar grabando en la temporada 3 del Proyecto Andes. La idea es ir grabando a 3 cámaras con las 2 GoPro que tengo y esta. Así que muy feliz, muy contento de mejorar la calidad de los videos para ustedes. Y habrán visto que cuando retiré la cámara no pagué nada en el envío. Eso es porque ya le transferí antes a mi amigo en Santiago de Chile. De chilenos a chilenos. Y me imagino que se estarán preguntando cómo pude hacer eso, porque obviamente yo no soy chileno, no tengo banco en Chile,
pero hay una opción y es con Global 66. Es algo que yo vengo utilizando porque, por ejemplo, me sirvió mucho para poder sacar dólares de PayPal a la aplicación y tengo los dólares ahí que los puedo convertir a pesos argentinos a un mejor tipo de cambio que en PayPal. Yo me la descargué más que nada porque como voy a estar empezando a hacer tours en Europa el año que viene con la agencia Bikers Discovery, vamos a estar haciendo el Euromoto Tour en julio del año que viene y esto me viene genial porque como yo tengo mi cuenta en euros, el dueño de la agencia, Daniele, me puede transferir en euros a mi cuenta en euros. Así que para los que somos freelancers, los que somos viajeros, los que nos gusta enviar dinero a nuestros familiares que por ahí tenemos en otros países, o para los que tengan ganas de ir a Brasil. Sí, estoy editando el video y hace muy poquito salió esta opción. A las 12 de la noche. Lo bueno es que la aplicación sigue sumando cosas y salió esto de poder pagar con Pix, con código QR en Brasil, como si fueras un brasilero más. Así que eso para todos ustedes que tienen ganas de ir a Brasil está buenísimo. Esta opción de Global 66 viene perfecto. Así que les voy a estar dejando en la descripción del video mi link para que se puedan descargar la aplicación desde ahí y entonces su primer transacción sea totalmente gratuita. Y ahora sí, sigamos con los preparativos que todavía nos falta mucho. Una de las cosas que tenía que hacer en estas semanas de preparativo es cambiarle el cierre a la carpa. Que bueno, ya venía lidiando bastante cuando quería cerrarla. Acá tengo mitad del cierre, acá ven que está medio roto. Bueno, hay que cambiarlo. Una tarea bastante tediosa y china, porque hay que sacar como 4 costuras de cada mitad de cierre. Por ahora logré sacar una mitad, me falta esta y después con la máquina de coser hacer todo el mismo proceso, pero a la inversa. Así que bueno, esperemos que quede bien. No todo es coser la carpa, aunque pude sacar el cierre viejo. Ahora toca darle un poco de amor a Andes, que tiene todas las defensas del motor completamente rayadas, oxidadas por las distintas caídas y las piedras del camino. Miren cómo está completamente oxidado, rayado. Miren cómo está completamente oxidada y rayada toda la defensa del motor ahí. Acá la pata del freno también toda oxidada, la parte del pedalín también. Del otro lado miren cómo está la pata. Acá el pedalín todo oxidado. Acá esta parte también que da con los bolsos se oxidó y se gastó. Así que hay mucho por hacerle a Andes, pero primero vamos a buscar las pinturas y de paso paseamos un poco por Villa La Angostura, que está hermoso el día. Ya estamos en la calle de las pinturerías y ferreterías y miren qué hermoso que está el Cerro Bayo, todo nevadito. Nevó ayer o antes de ayer a la noche y es increíble cómo se pintó todo el blanco, ¿eh? Se necesitaba porque no había casi nada de nieve. Acá llegamos, pinturería andina tenemos acá y más adelante hay una ferretería también. Bueno, buenísimo, te llevo esto. Conseguimos todo. Miren qué hermoso que está el Cerro Bayo, no me voy a cansar de decirlo. Y bueno, vamos a ir para el centro de Villa La Angostura un ratito. Así ven cómo está. Muchos locales nuevos. Miren cómo están laburando acá los muchachos. Tremendo la cantidad de locales y de departamentos y de todo que hay nuevo. Hay bastante movimiento de autos, La gente sacando fotos a pleno. Acá van a ver en Villa La Angostura que la gente siempre cede el paso al peatón, no como en muchos otros lugares. O como en el anterior video que me decían que acá en Argentina no cedemos el paso. Miren cómo ese auto está cediendo el paso. Miren cómo estos autos, todos argentinos. Villa La Angostura todavía sigue siendo un pueblo. Eso es lo que tiene bueno. Aunque ya tiene unos 25.000, entre 25.000 y 30.000 habitantes debe tener, creo. Pero todavía seguimos parando para dejar pasar a la gente. No como en las ciudades que ya uno entra en la locura y ves que los autos no te dejan pasar y todo cambia, ¿no? No, la verdad que está hermoso. Me puse este busito nada más, el chalequito, porque aunque está fresco sí, pero al estar el solcito es como que te dan ganas, ¿no? Una onda primavera. Acá es increíble, vendieron todo porque van a hacer un gran proyecto, como un shopping creo, algo así, escuché por ahí. Se fue Cucuyul, se fue el restaurante de Laca, se fue la cafetería de Laca, eso me parece increíble. Así que bueno, veremos qué es lo que viene. ¡Qué lindo solcito! Cómo se extrañaba, Un poco de sol y la montaña toda blanquita ahí. Me encanta. Bueno, que empiecen los juegos del hambre, familia. Acá estoy ya sacando el primer tornillito que estaba bastante oxidado. Ahí salió. Miren lo que es eso ahí. Todo oxidado. Promete que voy a tener mucho trabajo. Estoy terminando de sacar este tornillo
que está acá, ahí escondido, que está muy difícil de sacar. Y miren lo que me acabo de dar cuenta. Se me cortó acá la defensa del motor. Va muy bien, va muy bien. Va a haber que soldar eso. Pero bueno, no nos vamos a preocupar ahora por eso. Vamos a empezar a lijar, a aprovechar que tenemos el solcito. Y el Gastón del futuro se va a encargar de solucionar eso. Para lijar voy a estar usando dos tipos de lija. Primero una bien gruesa, 150, y después una bien finita, 320. Las dos al agua. Estamos yendo para lo de Diego, que él vive en Puerto Manzano. Y miren qué hermoso que se ve el valle con la luz del atardecer. Es increíble, toma como un colorcito así medio naranjita que le queda genial. Está un poco frío la verdad, pero tampoco tan frío para andar en moto, ¿eh? Yo estoy ahora con unos jeans y la verdad que voy re bien. Acá llega la zona que hay que tener cuidadito con el radar, porque a más de uno ya le han cobrado multa por pasar a más de 60, ¿eh? Miren qué linda esta curva y contracurva. Hay que tener mucho cuidado en esta porque siempre se junta hielito, porque le da sombra todo el día. Hoy te convertís en héroe. Mirá los artefactos que tiene este hombre acá. Ahora vas a laburar de verdad. Bueno, Hoy te toca. Hoy me toca. Y me limpias toda esta parte, dale. Bueno, dale, dame. Y bueno, así es como te ponen a laburar. Ahora sí, ya quedó todo bien lijadito en las puntas y toca el momento de la verdad. El momento de soldar. A ver si logramos que esta piecita encaje ahí bien con la otra. Concuerda acá. ¿Vos qué decís? ¿La salvamos? Y si no, compramos una nueva. Ahí vamos. Bueno, familia, yo estoy llegando al pueblo. Capaz me escuchan medio bajo porque estoy grabando con la Insta360 y no tengo micrófono. Estoy aprovechando a probar el modo noche que tiene esta cámara para ver qué onda, cómo es que se ve, porque nada, la busqué hace 2 días y este es el primer video donde la estoy usando. Así bueno, así se ve Villa Langostura de noche, familia. Estamos justo acá entrando, pasando el arroyo de las Piedritas. Y así de paso ven un poco la movida del pueblo de noche, cómo se ve iluminado y todo. Hace un frío, tengo todo el parabrisas ahí congelado, los espejitos congelados, está todo congelado. Deben estar haciendo como -2, -3 grados. Y bueno, están todos los locales a pleno. En los restaurantes, toda la gente que está haciendo turismo aprovecha y sale a comer. Está lindo el pueblo, está bastante llenito, hay autos por todos lados estacionados, así que eso está bueno. Se ve que con las vacaciones de invierno y todo ha venido bastante gente. Y ya se está acabando el centro. Tenemos el cartel de Villa Langostura ahí, que me encanta cómo se va iluminando de distintos colores. Y bueno, ahora a casa, a recuperar energía, que mañana tenemos que seguir. Si llueve, me pongo con el cierre de la carpa mañana. Y si está lindo, me parece que voy a aprovechar de estar afuera. Sigo lijando, que no me falta mucho. Así dejamos a Andes lista para comenzar esta temporada 3 con todo. La historia de mi vida en estos días, familia. Haciéndole cosas a Andes, siguiendo lijando, cosiendo, lijando, cosiendo. Pero bueno, un poco el clima ayuda, no hace mucho frío, está nubladito, lluvioso, así que hay que aprovechar. Lo que estoy haciendo primero es pasarle una lija gruesa de 150 para sacarlo más duro. Y en las partes donde por ahí no llega la lija, como estas uniones, por ejemplo, estas que están acá, le estoy pasando lijitas que lijan metal, como para tratar de sacarle el mayor óxido posible. Después lo que le voy a hacer es pasar una lija bien finita
Y a lo último, sí, la vamos a estar pintando. Ahora ya le estoy pasando la lija finita, que es una 320, como para dejarla ya lista para pegarle una buena lavada y a pintar nomás. Miren cómo quedó. Le saqué absolutamente toda la pintura original. Quedó prácticamente casi nuevo. Obviamente que en las partes ahí donde hay coyunturas es más difícil. Con las limitas de metal bastante le pude sacar. Pero bueno, yo creo que quedó bastante bien. Seguimos en la misión de pintar. Se estaba levantando la pintura mate, así que compré esta, que era la primera que usé, la primera vez que pinté ahí las defensas del motor. Y miren cómo está Villa Langostura hoy. Ese es el Cerro Bayo, el que está ahí. Esa es la YPF Norte. Tenemos el Inacayal y el Belvedere. Increíble la nevadita que tuvimos ayer a la noche. Y bueno, ahora misión tratar de lograr pintar esto que me está llevando bastante. Ya había pintado una y se estaba levantando, por eso compré esto, que fue lo primero que usé en su entonces, y tuve que volver a lijar esa pieza. Así que bueno, no nos vamos a reír. Ahora sí, la hora de la verdad. Vamos a probar con este, que es con el que inicialmente pinté la primera vez, pero lo vamos a hacer distinto. Vamos a ir como escaneando ahí un poco cada superficie, primero para arriba y después empezando por abajo, para no dejar ahí nada colgado. Ahí, cuando vemos que cubrió de un lado, giramos y le damos del otro. Así quedaron las defensas del motor, familia, bastante bien con la primer mano. Ahora le voy a dar la segunda porque siempre pasa que quedan algunas partecitas que faltan pintar. Por ejemplo acá, ahí me faltó un poquito y acá también. Está prácticamente casi perfecta. Seguimos con los preparativos y ahora estamos instalando en plena noche unos nuevos faros, no sé si los llegan a ver ahí, faros auxiliares de la marca SouthLED. Unos genios, los chicos me enviaron todo en esta caja que tengo acá. Son dos faros de 40 watts que la verdad, por lo que estuve viendo recién, tienen una pinta tremenda. Pero miren, les voy a mostrar, ¿ven? Estamos ahí en plena acción, lo estamos poniendo ahí al lado del faro central. Estoy usando el mismo tornillo con el que ajusto el faro central para los auxiliares, justo el mismo. Y ahora estamos con todo este cablerío acá, estamos tratando de que quede todo bien prolijo. Y ver en qué parte también ponemos un botoncito que hay que agarrarlo acá cerca del tablero para poder accionar las luces, que es este botoncito que tengo ahí, ese rojito. Va tomando forma, Andes, ahora vamos a ver muy bien cuando se nos haga de noche. Acá estamos haciendo con el que sabe una adaptación para el botón de las luces, porque las luces vienen con un botoncito rojo que a mí en lo personal me encanta porque se ilumina y bueno, te permite ver muy bien, pero hay que instalarlo. Y acá, ¿qué fue lo que acabamos de hacer, Diego? No sé. ¿Qué estás metiendo ahí? Estoy aprendiendo. ¿Estás aprendiendo? ¿Qué le estás metiendo ahí? Ahora vas a ver el terminado de este. Química. Química pura esto. Estamos en un laboratorio científico. ¿Y? Y no sé, ¿qué sé yo qué estoy diciendo? No lo hago bien. Tambores. ¡Oh! La pieza que hizo acá el gran señor. Miren lo que es. Es del otro lado. Pero vos no te dedicás a hacer piezas personalizadas. Viste, uno tiene esos poderes y lo logra, viste. Vamos a pintarla para que por los caminos salinos que vamos a andar en el norte no se oxide. Eso es importante siempre. Bueno, miren cómo quedó Andes. Las defensas perfectas quedaron todas pintaditas. Acá tenemos la otra defensa también. No, está quedando, la verdad te digo, Andes, pipí cucú para el viaje que se viene. Me vine acá a la ruta a probar un poco los faros de 40 watts de SouthLED. Me escucharán así un poco porque estoy grabando sin micrófono dentro del casco, pero con la cámara que mejor graba de noche. Así que bueno, vamos a apretar acá el botoncito. Miren cómo se ve para los costados, increíble. Yo los incliné un poco para los costados para ver un poco los animales
que vienen en la ruta, pero me parece que los voy a orientar un poquito hacia adentro como para ver un poco mejor. Igualmente los tengo en vertical, no los tengo en el formato original que van, que es horizontal. Más que nada por un tema de practicidad en la instalación. Yo por ahora la verdad que se ve bastante, pero obviamente que el haz de luz está muy a los costados. Ahí me está alumbrando muy bien el costado del camino. Vamos a apagarlo porque viene un auto. Alumbran un montón. Miren lo que es, Ahora estamos sin luz. Y cuando los ponga, miren lo que alumbra, Esto es prueba y error, es así. Si veo que no me gusta cómo quedan, ya fue. Voy a ponerlos en formato horizontal, haciendo esta planchuela y listo. Pero bueno, vamos a probar, a ver. APA cambia, Me gusta también. O sea, enfrente no me ilumina nada. Vamos a apagarlo porque viene un auto. Me encanta que me reven cuando bajo las luces. A ver ahora. Claro, o sea, ilumina muy bien hacia los costados. Yo veo perfectamente todo. Cualquier chusito animal que haya ahí, lo veo. Que eso era lo que yo quería mejorar, ¿no? Pero me hace como un ciego en el medio. Vamos a ver si pongo las altas. Bueno, ahí con las altas va. Pero creo que estoy desaprovechando muchísimo el halo de luz. Fíjense que voy iluminando arriba de los árboles. O sea, voy iluminando arriba de los árboles cuando tranquilamente podría estar iluminando absolutamente toda la ruta y también a los costados. Así que sí, yo creo que sí, voy a probar directamente poniéndolos en su formato original. Aunque no me disgusta cómo alumbran así en vertical, me gusta, pero creo que le voy a sacar mucho mayor provecho de esa forma. Si les gustan estas luces, desde ya les digo que en la descripción de este video les voy a estar dejando el link de compra de mis amigos de Zuled para que los aprovechen, porque la verdad están geniales y traen mucho, pero mucho recorrido de cable. O sea que no solo sirven para moto, sino que también para auto, jeep, camioneta, lo que sea. Va muy bien. Ahora sí, familia, ya estoy en ruta en el cartel icónico de Villa La Angostura, con Andes toda cargada. La última vez que la van a ver así, porque ahora le estamos yendo a hacer los mástiles, el trasero y el delantero, a Bariloche con mi amigo Julio. Díganle chau a la Andes de la temporada 2. Y se viene la Andes 3.0. Ahora sí, vamos a aprovechar de la ruta, que está bastante lindo. El clima no está perdonando de la lluvia, porque recién estaba lloviendo y ahora paró justito para nosotros. Ya estamos en modo ruta, familia, pasando por uno de los lugares más lindos. Amo, porque dice no estacionar, peligro de derrumbe. ¿Qué hace la gente? Muy bien, estacionando ahí al lado del derrumbe para mear. Qué lindo lugar, se te fue la vida por parar a mear. Pero por lo menos te vas meando con linda vista. Si mirás para este lado, ¿no? ¿Usted qué dice? ¡Ay, Dios! Las ocurrencias de la gente. Acá esta parte es una de mis favoritas. Esta curva y contracurva con todos los pinitos acá, las montañas ahí con las nubecitas. No sé qué tiene, pero me gusta mucho. Es una de las partes más peligrosas también igual de la ruta, porque esta curvita, mamita, pero miren lo que es eso, los picos nevados. Allá arriba, ese que vemos ahí que tiene nieve, es el Cerro Simone. Es la primera montaña que yo subí solo, sin antes haberla hecho, y no hay sendero. Me guié directamente por cartas, por mapas, porque no hay senda. En realidad es un lugar que se prendió fuego en su momento, una parte, y bueno, está como en recuperación, entonces prácticamente nadie sabe cómo llegar. Y logré llegar a la cumbre, me acuerdo, estaba terminando la carrera de guía de trekking. Y nada, es como que tiene una mística este lugar para mí, me gusta mucho. Ahí hay camioneta de Parque Nacional ahí. Deben estar fijándose que no estén cazando, porque en el fondo de este valle, que es el Huemul, hay mucho jabalí, entonces puede haber temas de caza furtiva, y es por eso que deben estar ahí. Me imagino, no sé, es raro en esta época del año que no hay mucho trekking, no hay turismo. No había ningún otro auto, solo estaban 2 camionetas de parques ahí. No sé, extraño. Miren lo que es esto, familia. Me encanta esta parte. Se arma como una bahía acá, hermosa. Y tenemos vista acá al Cerro Tres Monjes. Bueno, toda esta montaña que estamos viendo acá, todo ese bosque que está ahí enfrente, es coto de caza. Eso sí es legal. Si uno va
a cazar ahí con el permiso de caza y todo como se tiene que hacer, es legal. Ahí hay mucho ciervo colorado. Yo he encontrado las veces que he caminado por ahí un montón de astas de ciervo. Es increíble la cantidad que hay. Igual es peligroso ir porque si hay gente cazando y vas con el riesgo de que te puedan pegar un buen tiro, ¿no? Sobre todo si estás de noche. Hay casos de gente que ha muerto de un tiro ahí por estar de noche, y como los cazadores usan mira térmica, ven solo calor rojo, creen que es un animal y tiran. Pero esta parte es el brazo huemul del lago Nahuel Huapi, todo esto. Y es uno de mis favoritos, no sé, me gusta mucho. Me trae muchos recuerdos de chiquito porque yo venía acá a este brazo a acampar, a pasar fin de años con la familia. Wow, miren familia, todo eso que estén viendo allá enfrente es toda la ciudad de Bariloche. Ya estamos cerquita. Ahora sí, nuevamente en nuestra estepa patagónica querida, ya estamos acá en el cruce. Y bueno, vamos a girar a la derecha para ir a Bariloche. Ya estamos en Dinahuapi, familia. Y me acabo de enterar, porque estoy hablando con Julio, que me vino a esperar acá, a la ruta. Así que terminando esta recta, que viene una curva, nos vamos a estar encontrando. Ahí se lo ve, tiene la campera amarilla. Pasamos un amarillo. Llegamos. ¿Cómo va a pasar en rojo? ¿Qué onda con la gente? ¿Anda tan nerviosa? ¿Anda nerviosa? Sí. Estamos todos nerviosos. Acá andamos, amigo. ¿Sí? ¿Cómo salí? Y más o menos, sí. ¿Falta algo más acá arriba? Sí, falta un bolso más grande, pero... No, yo creo que de acá la vamos a sacar bien. Mirá, yo confío en vos, ¿eh? ¿Y acá? Y ahí de acá abajo, directamente de acá. Sí. ¡Ah! ¡Listo! Bueno, Vamos. vamos nomás. ¿Seguí o...? Yo te sigo. La idea de él es ir a Ushuaia con esta moto. Ahora muy pronto. Ojalá que lo pueda hacer muy pronto. Me encantaría verlo en Ushuaia, no sé, el verano que viene, que esté viajando. Obviamente hace videos también para YouTube, ¿no? Así que si tienen ganas de ahí ir viendo su recorrido, pueden ir a chusmear sus videos. Y llegamos nomás. Hogar Dulce Hogar. Él es el crack que va a hacer los mástiles de Andes, así que siempre que lo vean en los viajes, acuérdense de esta cara. Va a ser la responsable. Miren, acá estamos ya amurándolo ahí, a la parte trasera de Andes. Vamos a sacar este tubo directamente de acá, de la parte de la cola de Andes, cosa de que quede bien cerquita. Y después le vamos a hacer algunos soportes acá, otros soportes allá abajo, para que quede bien sostenido, porque esto va vibrando mucho, ¿no, amigo? Y sí, esto vibra un montón, y más esta que... Vos le debe dar más a esta, ¿no? En el off-road. Con tutti. Así que bueno, vamos a empezar antes que se nos venga la lluvia. Sí, y bueno, y si no, la tenemos que meter dentro del techo. Y si no tenemos techito, tenemos todo acá, así que Estamos a como disfrutarlo. queremos. Y ahora con una empanadita de... Oh. Esa empanadita, ¿qué la hizo tu vieja, no? Sí. Oh. ¿Y la empanadita de la Mamu? Son buenísimas. No, son únicas. Última le paso un poquito la lima. El que sabe, sabe. Sí. Y el que no, se dedica a hacer video. Exactamente. Que hay que saber para eso también, ojito. Bueno, acá lo que acabamos de hacer... Guarda, está. ¿Qué acabamos de hacer? Pues? No, añadimos porque estábamos Cortos de material. cortos de material, así que añadimos un pedacito para que llegue hasta la cola afuera de la moto, para de ahí salir por arriba. Miren lo que es este trabajo de artesano. Parece que ya era la misma pieza, quedó impecable. Así que bueno, vamos avanzando. Todavía le falta, ¿no? ¿Está nivelado eso o no? Me parece que no va a andar esto. Y esto tiene que ir ahí, pero no, falta, ¿ves que está...? Falta un poquito más. Sí.
Miren familia, así quedó. Tenemos un anclaje acá, esta varilla que va ahí. Tenemos un segundo anclaje acá, el tercero y toda esta varilla que ahora la vamos a bulonar ahí. Así que tenemos 4 anclajes al chasis de la moto y miren. O sea, lo estoy moviendo con todo, para arriba, para abajo, para el costado, para atrás. Y esto no se sale, o sea... Ponerle un bulón Y acá. todavía le falta ahí. Imagínense, cuando tenga eso, más los retoques que haga Julio después y lo prolije, va a quedar... Creo que se va a salir cualquier otra parte de la moto antes que se salga eso. Y conseguimos lo que nos faltaba. El buloncito, 2 arandelas y autofrenante. Así que bueno, vayamos a la guarida a terminar esto. Bueno, quedó durísimo, ¿eh? Esto de acá no se mueve. Bueno familia, llegó el gran momento Vamos a colocar la GoPro acá en el mástil trasero, primera vez. Esta no es la primera vez que coloco una GoPro, sino la primera vez en el mástil trasero. Miren cómo quedó. ¿Qué tal, Co? ¿Eh? ¡Tarán! La Andes 3.0 va tomando forma. Momento de recargar energías. Las empanaditas, amigo. De soja. ¿Qué más querés? Vamos a comer. ¡A comer! Dame la comida buena, chicharrones, papi. Miren familia, esta es la moto de Julius. Se la voy a mostrar bien de cerca, ya que estamos, mientras él ahí sigue terminando una piecita. Antes de que se nos vaya la luz, quiero que la vean bien de día. Miren lo que son estas defensas que tiene. Esto está buenísimo, porque esto cuando se cae directamente toca acá y ni siquiera toca la misma defensa. Eso es un golazo. Después miren el chapón que tiene acá abajo. El cubrecárter de Pefer, un grande. Tiene el cubrecárter de Pefer y el sistema Savage. Miren lo que es este parabrisas. Hermoso. Julius Moto Adventure de Pefer. Qué grande. Un genio. Encima usó el código de descuento que tengo, que se los dejo abajo en la descripción del video por si quieren aprovechar. Están buenísimos. Tienen piezas para un montón de motos, así que por ahí tienen alguna para ustedes y lo pueden aprovechar. Después acá tiene también, él sí tiene, ¿ven? Los soportes de hierro para poder poner las maletas. Esto está buenísimo. Un top case gigante. Acá entra, no sé, tendrá toda una casa acá adentro, más o menos. NS200. Acá también la tiene con protecciones. MAV, el nombre de la moto. Y bueno, la tiene divina. Ya le está haciendo los primeros viajes. Se fue para el Tronador, para el Camino Viejo que va al Cerro Catedral. Así que bueno, si quieren chumear alguno de esos lugares, yo no anduve nunca por ahí. Y así tiene el hecho acá el soporte del mástil delantero, ¿ven? Lo tiene abulonado acá adelante, todo acá. Y sale hacia acá y acá pone la camarita. Algo así vamos a estar haciendo en Andes. Ahora estamos avanzando con el mástil delantero. ¿Cómo lo ves, amigo? Va a quedar pero terrible. Impecable, Igual ¿no? va a ser Royal Tank. Ahí ya lo soldamos acá a esta partecita y le vamos a hacer un segundo soporte acá Y otro que va a bajar allá. y otro que va a bajar ahí. Así tenemos Y 3 soportes Y uno que tal vez baje acá. y uno capaz que baje ahí. Bueno, o sea, esto no se va a salir ni en 1000 años. No se tendría que salir. Si se sale, bueno, Bueno, es que le di muy duro. me voy a dedicar a otra cosa. Bueno, no, va quedando No, se va a muy, quedar como- muy lindo. Se nos está por largar la lluvia, entonces nos estamos apurando lo más posible. Bueno, vamos a meter la moto adentro porque se nos viene la lluvia, ¿eh? Primera vez usando el mástil trasero. Tomate un matecito, amigo. Sí, estoy buscando el... Dale que Martín más se- que merecido. Y miren cómo va quedando esto, ¿eh? Que no salgas una video. Miren cómo va quedando esto, ¿eh? Tenemos 3 anclajes ahí. Y bueno, me voy a ir a calentar un poco el agua porque me reclaman que está fría. Yo no le quería quemar la lengua. Más vale que ahora esté caliente esto, por favor. A ver, cátame el mate. Cátame. Más vale que No. me diga que está caliente. A ver, chingue, vamos a ver. Por más que esté frío, decir que está caliente. No, quedó buenísimo. Ahora sí. Ahora sí, ahora esa. Hoy era un... No. Al natural estaba. Y así es como quedó el mástil delantero, familia. Miren, tenemos uno acá, otro anclaje acá, y creo que metimos uno más
Este y arriba. Y este de acá arriba ya no lo veía. Tenemos 1, 2, 3 y 4 anclajes. Y ahora, bueno, acá con el máster vamos a terminar de prolijar, pulir. Vamos, él lo va a terminar de hacer. Yo lo voy a grabar. Bueno, chin amigo. Salud. Porque lo Por logramos. fin lo terminamos. Pero Lo ¿qué es lo que terminamos. costó más al final? Y al final lo que costó más fueron los faros. Una planchuelita así Una doblada. plancherita. Bueno, mañana les vamos a mostrar bien porque ya estaba lloviendo, estaba todo muy peligroso. Sí, y habría que al pintar final todavía. no lo grabé. Así que mañana en la mañana les muestro cómo quedaron bien los faros. Y habría que pintar también. También. Picotear y pintar. Chin, amigo. Más que merecido. Bueno, por los $1000 que te voy a cobrar, está bien. Está bien, sobrado. Buen día familia. Llegó el día de estrenar estas dos bellezas que hizo mi amigo Julio. La verdad quedó, miren lo que es esto, impecable. Tenemos un montón de puntos de anclajes, 4 puntos de anclaje, que este ayer no lo veía, casi está, mirá, disimuladísimo. Y bueno, lo vamos a agarrar acá. Esta es la que vamos a estar llevando siempre adelante. Con estas dos tuerquitas va a quedar siempre firme esta cámara. Lo bueno que esta, al ser magnética acá, se desengancha esta parte. Hay que apretar acá y ya sale. Pero esto va a quedar siempre firme. Entonces es mucho más práctico. Bueno, le ponemos dos tuerquitas con dos rosquitas. Ya queda. Ahí una. Y le vamos a meter esta otra. Y ahí la apretamos después bien. Y ya esto no se sale más. Primera vez andando en Andes con las 3 cámaras, familia. Qué locura, se siente muy extraño, de verdad. O sea, tener el palo acá adelante, todo es como, wow, muy loco. Y recién me costó mucho prender las cámaras. O sea, hay que estirarse demasiado, ¿eh? Es todo un desafío esto, no es tan sencillo. Miren qué hermoso que se ve el lago Nahuel Huapi desde acá. Oh, muy lindo, con las montañas ahí al fondo. Va a haber que ir acostumbrándose. Por ahora los dos mástiles van firmes, así que bueno, eso es buena señal. Igual con todos los refuerzos que le hicimos, como para que no estén firmes, ¿eh? Hasta ahora no me animo a apagar la cámara, familia. O sea, literal está muy lejos. Me da una cosa. Aparte todavía no me hago el botón de la Insta. Entonces a veces trato de apretar y no le doy. Tengamos en cuenta que son botones duros. O sea, es difícil de encontrarle. Y ahora estamos con tanto tránsito acá. No, hay que ir muy atento. ¡Sí! Logré prender las cámaras por primera vez solo, no lo puedo creer. Andando. Parece una pelotudez, ¿no? O sea, visto en video debe ser una boludez, pero les puedo asegurar que no es nada sencillo. O sea, es muy complicado torcerse por completo para prender la cámara de atrás. La de adelante me tengo que parar, extender, soltar una mano y mantener la aceleración constante. O sea, es algo que no estoy acostumbrado a hacer. Y darle al botoncito de la cámara, que ya es algo difícil de hacer con esta a veces, porque uno no siente la mano o ciertas cosas. Imagínense hacerlo parándote hacia adelante, estando atento al manejo. Por eso lo hice ahora, que ya salimos de la ciudad y me siento un poco más tranquilo, no te entran autos de un lado del otro. Si no, realmente se complica muchísimo, o por lo menos por ahí hasta que me acostumbre. Se siente muy loco, es como andar en moto, aprender a andar en moto por primera vez, como que se siente eso. Pero decirles que estoy muy feliz, muy contento por poder traerles una mejoría en los videos, más dinamismo, distintos ángulos. Ya saben que yo soy muy tiquismiquis con el tema del contenido, me gusta siempre mejorar, dar lo mejor. Siento que esto es una gran mejoría para poder mostrarles de la mejor manera todas las historias que nos vamos encontrando en el camino. Así que bueno, ahora a disfrutar de estos últimos kilómetros de entretemporada. Gracias, amigo querido, por estos mástiles increíbles que hiciste con tus manos. La verdad que Julius, un artesano. Se pasó. Hermano querido, Hermano, mil gracias. terrible la agüita, hermano. Ojalá que le saques buen provecho. Seguro. ¿Seguro? Está bien. Sí, esa es la idea.
Miren qué hermosas las montañas nevadas allá enfrente. Se nota que hay nubecitas que están empezando a bajar, ¿eh? Debe estar nevando un poco allá arriba. Y nos estamos acercando a mi lugar favorito, el Brazo Bemul. Ahí tenemos el Cerro Tres Monjes, que se llama así porque dependiendo cómo lo ves, hay figuras de 3 monjes ahí arriba en la roca. Y bueno, se acerca el final de este video. Me parece que lo voy a terminar acá, en mi lugar favorito. Bueno, familia, desde acá, desde el Brazo Bemul, con el Tres Monjes ahí detrás mío, voy a ir despidiendo el video. Un video que fue complejo de hacer. Fueron prácticamente toda una semana grabando. Uno de los videos que más me ha llevado a hacer, porque fue ir mostrándoles cómo me iba preparando para salir nuevamente ahora la tercera temporada del Proyecto Andes. Y la verdad que me siento muy feliz y muy agradecido por todo el apoyo que estoy recibiendo, tanto de ustedes como de las personas que me va cruzando el camino y la vida, ¿no? Porque es increíble cómo Andes sufrió una transformación hermosa, desde las marcas que siguen confiando y apoyando el proyecto, como por ejemplo Sudled, que se acaba de sumar con esos 2 faros increíbles, como amigos que me da la vida, como Diego, que me dio una manaza ahí para poder instalarlos, como Julius también, que prácticamente hizo que la moto parezca otra y que nos está regalando ahora unas tomas hermosas en ruta. Así que bueno, creo que eso es lo más bonito, ¿no? Sentir todo ese cariño, todo ese apoyo de ustedes detrás de la pantalla y de la gente que, bueno, forma parte de mi vida. Y creo que siempre hay que mantener la humildad, ¿no? Siempre hay que saber reconocer esa ayuda que nos dan las personas, que uno quiere saber valorar a esa gente y seguir relacionándonos con esas personas que suman positivamente a nuestra vida, que nos dan la mano por el solo hecho y expectativa de vernos bien a nosotros, de que nos sume y que podamos cumplir nuestros sueños. Así que hoy les digo gracias. Gracias a todas esas personas que fueron parte y son parte siempre de mí, del Proyecto Andes, y los llevo siempre acá, en cada kilómetro que voy recorriendo. Y ahora sí, antes de que me emocione, recién se me iban cayendo las lágrimas porque es muy fuerte lo cerquita que estamos de terminar este Proyecto Andes en Argentina y Chile. Estos van a ser los últimos kilómetros que vamos a estar haciendo por estos 2 países, y después ya vamos a estar saliendo del país por Brasil para cumplir nuestro proyecto de unir Sudamérica a través de los Andes. Así que nuevamente, muchas gracias, familia, los amo mucho, gracias por apoyar, por compartir cada video, y nos estamos viendo en las buenas rutas.